Hola, buenas noches, espero que estén muy bien, que les está yendo muy bien en, en el técnico. Estamos iniciando nuevo módulo de metrología. Estamos ya en la semana uno, gracias a Dios, ya esto va bastante rápido. Em, Voy a mostrarles pantalla. Módulo metrología, ok. ¿Qué es metrología? Metrología es el campo del conocimiento relativo a las medidas, los sistemas de unidades adoptados y los instrumentos usados para efectuarlos e interpretarlos. Abarca aspectos teóricos, experimentales y prácticos. Los principales campos que abarca la metrología son las unidades de medida y sus patrones, las mediciones y los instrumentos de medición. ¿Cuál es la importancia de la metrología? Dentro de ellas está obtener mediciones exactas y confiables, que es un requisito fundamental para toda empresa que desee estar entre las más competitivas. Es la base del conocimiento científico, del desarrollo de la tecnología, la automatización de la industria y la normalización. Es necesaria en procesos de producción, investigación científica, en el transporte y la comunicación. Protege la salud y la seguridad de los ciudadanos, así como los intereses del consumidor y del país. ¿Qué tipo de metrologías contamos actualmente? De momento tenemos tres, lo que es metrología científica, tenemos la metrología legal y tenemos la metrología industrial. La científica es para el desarrollo de patrones e instrumentos de medición, todo aquello que se utiliza con fines de análisis, de estudios, del tipo de investigación. Tenemos la legal, que es para actividades que se prescriben requisitos legales sobre metrología. Cada vez que nosotros compramos cualquier artículo, sea, eh, vamos a decir, un artículo de consumo, arroz, frijoles, azúcar, aceite, todo eso viene determinado por un determinado volumen o peso. Entonces, depende de esto, es que las industrias deben ir acorde a los reglamentos por ley. Y la industrial, que es la competitividad industrial a través de las mejoras de las mediciones, igual de lo mismo. Las mediciones que se realizan dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, deben estar reguladas y deben estar basados en parámetros, en patrones, en lineamientos establecidos. Y vamos a ir abordando cada uno de los conceptos para que vayan eh, formando más vocabulario técnico relacionado a la metrología. El primer término es medir. Dice que medir es evaluar una magnitud relacionada con otra magnitud de la misma especie, adoptada como unidad, para saber cuántas veces esta cabe en aquella. Por ejemplo, tenemos la magnitud de longitud, que es la del largo. La unidad sería el metro. Nosotros muchas veces agarramos cualquier objeto y lo medimos con una regla. Entonces queremos ver exactamente cuánto mide, por ejemplo, en ese caso, una cajita o un borrador. Entonces queremos ver exactamente eso. En números, cuál es el valor de la distancia que hay de punto a punto. Por eso se traza con la magnitud de longitud. ¿Qué es medida? Dice que es el resultado de la evaluación de una magnitud que indica cuántas veces se repitió el patrón. Aquí tenemos la magnitud igual de longitud, el patrón sería el metro, y cuando nosotros medimos un objeto, ya podemos determinar cuánto es esa magnitud, cuánta hay distancia entre un punto y otro. Eh, un metro generalmente, o no, generalmente no, es preciso, son 100 centímetros. Si tenemos un borrador que mide 10 centímetros, ese borrador va a caber 10 veces en ese metro. Por eso lo que queremos ver es indicar cuántas veces se repite en el mismo patrón. Otras definiciones, que es un patrón de medida, que eso es muy importante y son preguntas de examen. El patrón de medida se materializa, o más bien la medida materializada, el dispositivo de medición o sistema de medición destinado a definir, realizar o conservar o reproducir una unidad o varios valores conocidos de una magnitud para transmitirlos por comparación a otro instrumento de medición. En sí,
un patrón, digamos que tenemos un equipo de medición que es una balanza, una romana, como ustedes, muchas personas lo conocen. La balanza determina lo que es la cantidad de masa que tiene un objeto. La balanza tiene capacidad que puede medir desde 1 gramo, en algunos casos depende de la resolución, de qué tan fina sea la balanza, tan precisa, hasta X cantidad de kilos en adelante, depende de la capacidad del equipo. Con el patrón puede ser que tengamos patrones de 1 kilo, de 2 kilos, de 3 kilos. Ese es lo que tiene de masa ese patrón. Colocamos el patrón sobre la balanza y debe dar la misma lectura. O sea, si el patrón es de 1 kilo, la balanza debe leer 1 kilo. Si es de 2 kilos, la balanza debe leer 2 kilos. Ahí donde viene una parte que vamos a ver más adelante, que es una variable, una cierta incertidumbre en la lectura que puede tener un más menos tanto. Puede ser que no sea que lea 1 kilo, sino lea 999.8. Ese 0,2 puede ser el grado de precisión o desviación que tenga el equipo con respecto a la lectura del patrón. Esto está muy dado a que el fabricante, muchas veces hay ciertos equipos que no puede comprobar de que siempre va a dar 1 kilo. Entonces está demostrado estadísticamente que él puede tener un más menos, una desviación estándar. Entonces puede inclinarse un poquito hacia la derecha o un poquito hacia la izquierda. Más, menos, puede ser ese 0,2. Pero el patrón es el que se usa para estar verificando constantemente de que esa balanza esté ajustada. Si ya se desvía mucho de lo que indica el fabricante, digamos que ya se desvía 2 gramos, 3 gramos, 4 gramos, ya puede ser que el equipo se desajustó. Y es cuando nosotros o los encargados de metrología o el área de calidad deben apartar el equipo. Si está en el proceso, apartarlo porque puede ser que incurra en error en las medidas de los demás procesos o los procesos que conllevan a esa medida. Y puede ser que estemos o afectando al cliente o afectando a la empresa. Estamos dando más o dando menos. Entonces, realmente se somete a un proceso de ajuste y de calibración que si la organización no tiene el personal competente, lo puede hacer por medio de un servicio contratado, de servicio tercerizado. Luego tenemos lo que son las incertidumbres de medición. Dice que es la estimación que caracteriza el campo de valores dentro del cual se sitúa el valor verdadero de la magnitud de medida. Es una medida de la dispersión de los resultados de medición dentro del rango de errores límites o especificaciones. Esto es lo que le mencionaba. Ese 0,2 puede ser dentro de esa incertidumbre que hay que calcular, ver exactamente cuánto es que está de, dando el valor la balancita con respecto a lo que está establecido con el patrón. O cada vez que se coloca, que se repite en la prueba con el patrón, la balanza no siempre da 0,2, da 0,5, 0,6 y ahí está variando. Entonces, esa incertidumbre es la que nosotros tenemos que medir. Calibración. Dice que la operación que bajo condiciones específicas establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida. Estas medidas tienen que estar asociadas o obtenidas a partir de los patrones de medida, como vimos anteriormente, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas, y en una segunda etapa utiliza esta información para establecer una relación que permite obtener un resultado de medida a partir de la indicación. En palabra en español, esto es, la calibración es la operación donde nosotros teníamos la balancita que estaban dando lecturas fuera de lo que estableció el fabricante. Puede ser que si el fabricante había establecido 0,2 y era 0,5, 1 gramo, 3 gramos, 4 gramos, el proceso de calibración es volver a ajustar ese equipo para que esté dentro del rango de 0,2.
más menos 0,2. Entonces, ahí se hacen ciertos ajustes. Los técnicos en metrología eh, desarman generalmente la balanza, la de mantenimiento, es decir, no es que está sucia o tiene alguna parte defectuosa que puede ser que esté afectando la lectura del equipo, y ya llegan a hacer luego el proceso de ajuste con patrones. Ese es el proceso de la calibración. Ajustes de un sistema de medida. Dice que es el conjunto de operaciones realizadas a un sistema de medidas para que proporcione indicaciones prescritas correspondientes al valor dado a la magnitud a medir. Esto igual lo que le mencionaba. Tenemos que ajustar el equipo, la balancita, con un patrón de referencia o un equipo de referencia para ver que esté dando lo que nosotros necesitamos con respecto a las indicaciones del fabricante del equipo, ¿verdad, chicos? Es muy importante eso. Dentro de las unidades de medida está, bueno, a nivel de calidad se ven dos tipos, pero vamos a ver yendo poco a poco. Uno es el sistema básico internacional, sistema de unidades internacional SDI, y otro es el sistema imperial, que es el anglo. Por ejemplo, esta tabla son las unidades básicas del sistema internacional, es el que usamos aquí en Costa Rica y en la gran mayoría de países del mundo. Los únicos países que no utilizan este sistema es Estados Unidos y una parte del Reino Unido. Ellos utilizan el sistema anglo o imperial. Dentro de estas tenemos tres columnas. La primera columna es la unidad o la medida. Luego tenemos la unidad con que se trabaja esa medida y el símbolo. Por ejemplo, tenemos el magnitud de longitud, que su unidad es el metro. No es el centímetro ni el milímetro, no. Su unidad es el metro. Y el símbolo del metro, para escribir, para representar metros, sería una M minúscula. No es ni M mayúscula, ni es MTS, ni nada de eso. No es una M minúscula. Para la masa, tenemos la unidad de kilogramo. El símbolo es KG minúscula. Para tiempo, tenemos el segundo. Se representa con un símbolo de la S minúscula. La corriente sería el ampere. Esta es una mayúscula. La temperatura termodinámica sería Kelvin. Esa sí es una K mayúscula. La, la intensidad lumínica sería la candela y el símbolo sería CD. Y la cantidad de materia sería el mol. Y igualmente el símbolo es el mol. Aquí tenemos una imagen de lo que es el kilo, un kilogramo. La otra, esta es la del metro. Dice que esos son patrones de medida del metro utilizados entre 1989, perdón, 1889 sí, y 1960, compuestas por una aleación de platinio e iridio. Eso se hicieron con estos materiales porque, no sé si ustedes saben, chicos, de que cuando el metal se expande y se contrae, perdón, se calienta o se enfría, el metal se expande, se contrae. Entonces, no, si es un metro, una unidad de medida, no nos sirve que la barra de metal se esté contrayendo o expandiendo, porque ahí nos daría una lectura falsa, un error. Por eso se hace ese tipo de aleaciones. Aquí tenemos algunas definiciones de las unidades básicas del sistema internacional. Estos meramente son datos científicos. Por ejemplo, voy a leer unos dos o tres. El metro, que es una M minúscula, se define como la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío en un lapso de tiempo. Esta es la velocidad de la luz. Esto fue dado en esta conferencia, la número 17, Conferencia General de Pesas y Medidas de 1983. El kilogramo, que es kg, se define como la masa igual a la del prototipo internacional del kilogramo. Entonces, esto fue dado esta definición entre la primera y tercera Conferencia General de Pesas y Medidas entre 1889 y 1901. Y el segundo se define como la lectura, perdón, como la duración de 9.192.631.770
Periodos, perdón, vuelvo a leer. 9.192.631.770 periodos de radiación correspondientes a la transición entre los niveles de hiperfinos del estado base del átomo de cesio 133. Esto es meramente a nivel molecular. Esta fue dada en la 13ª Conferencia General de Pesas y Medidas en 1967. El ampere se define como la intensidad de una corriente constante que mantenía en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita de sección circular desprensible colocados a 1 metro de distancia entre sí en el vacío, produciría entre estos conductores una fuerza igual a 2 por 10 a la menos 7 newton por metro de longitud. Esto fue dado en la novena Conferencia General de Pesas y Medidas en 1948. Igual, chicos, estos son términos científicos. El Kelvin se define como la fracción de 1 sobre 273,16, que eso es el cero absoluto prácticamente, de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Esto fue dado en la 13ª Conferencia General de Pesas y Medidas de 1967. El mol, vale, se escribe igual mol, se define como la cantidad de materia que contiene tantas unidades elementales como átomos existentes en 0,012 kilogramos de carbono. Esto fue dado en la 12ª, perdón, de carbono 12. Eso fue dado en la 14ª Conferencia General de Pesas y Medidas en 1971. Luego tenemos la candela, que símbolo SD, se define como la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia de 540 por 10 a la 12 hercios y cuya intensidad energética en esta dirección es de 1 sobre 683 watts por estereoradiación. Estereoradián. Esto fue dado en la 16ª Conferencia General de Pesas y Medidas en 1979. Igual, chicos, estos son datos meramente informativos, científicos, para que sepan de dónde vienen estos términos. Ahora, reglas para el uso de las unidades del sistema internacional. Tenemos la coma. La coma se utiliza, por lo menos a nivel aquí de Costa Rica, para separar los decimales. Tenemos, por ejemplo, lecturas de 45,67 metros y 5,874 metros. Igual siempre se debe dejar un espacio entre los números y las letras. No, eso no puede estar pegado, eso está malo. Luego el espacio, si la cantidad tiene muchas cifras, se puede utilizar un espacio cada 3 cifras. Entonces vemos aquí lecturas de cada 3. Tenemos una lectura de 12.453,235,787 metros. O esta otra lectura que tenemos aquí, 433.568.444 litros. Para el tema del redondeo, bueno, ya nosotros vimos el redondeo en metrología. El redondeo, nuevamente lo vamos a repasar. Si el primer dígito eliminado es menor que 5, entonces aquí vemos un par de ejemplos. Aquí nos están pidiendo que dejemos esta cifra de 6 dígitos a 5. Entonces tenemos que eliminar este último. Entonces aquí dice si el primer dígito es menor que 5. Entonces en este caso 5. No, mentira, serían 5 cifras, sería hasta acá. Este no redondea al siguiente porque es menor que 5. En este caso también, este otro es menor que 5. Aquí nos piden solo 5 cifras, serían 1, 2, 3, 4, 5. El anterior
es menor que 5, o sea, no va a redondear al 2 jamás. Y aquí también, este es menor que 5, no va a redondear ni al 2, ni este 2 va a redondear al 7. Entonces no se puede hacer ni siquiera por reacción. Entonces vemos en ese caso que aquí nos solicitan 5 cifras. Sería 45,672. Y aquí nos piden 4 cifras, sería 45,67. En este caso serían metros. Luego, en el caso de que la última, o no sé cómo lo quieran ver, el primer dígito eliminado es mayor que 5. Aquí nos piden que sea de 3 cifras. Aquí tenemos una lectura de 7. Entonces, dejamos estos dos porque son los números enteros. Y vamos por la tercera, que sería esta. El número anterior a este es mayor a 5, es un 7. Entonces 7 sí puede redondear al 6. Entonces pasaría a ser un 7. Entonces la lectura quedaría en 45,7 metros. Y si fuera solo dos cifras, igual tenemos estas dos. Tenemos que dejar solamente dos. Veamos si el que vamos a eliminar es mayor que 5. Y si es un 6. 6 redondea a 5 y se convertiría en 46. 46 metros. Y, bueno, falta uno. Si el primer dígito eliminado es igual a 5, en este caso nos piden que redondeemos esto a 6 cifras. Aquí tenemos 7. Al que debe desaparecer es este último. Y aquí dice que debe ser igual a o mayor a 5, las reglas. Este sí es un 5. Entonces este 5 pasa a redondear al 3 y se convertiría en un 4. Entonces sería 45,6724 metros. Otras consideraciones que hay que tomar en cuenta es el tema de la multiplicación. Se utiliza el símbolo de una X minúscula para multiplicar. Por ejemplo, aquí vamos a multiplicar 65,32 metros por 3,76 metros. Y así la forma correcta no debe estar así porque muchas veces he visto eso en los documentos. Que como, aquí está el metro, ya se sobreentiende, no. La M tiene que estar en ambos lados. Y no se usa un asterisco, se usa una X minúscula. Aquí tampoco, aquí casi están bien, casi, pero se usa un punto. Están usando un punto y no, debe ser una X minúscula. Y luego tenemos los múltiplos exactos de 10. Dice que se puede escribir directamente en potencia. Aquí lo que hacemos es correr la coma. Ya se lo habíamos visto en clases anteriores, pero igual lo vamos a repasar. Aquí lo que hacemos es escribir de forma científica estas cifras. Entonces, la coma está aquí, donde empezaron los decimales y empezamos a correr, a hacer brinquitos. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, se pone el número que es diferente, o el primer número diferente a cero. Igual en ese caso, empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Entonces sería 10 a la 6 y aquí era 10 a la 8. La base siempre es 10, siempre. Aquí siempre va un 10 y el 8, el número, el exponente son la cantidad de brinquitos que vamos corriendo aquí la coma. E igual se le pone el símbolo si es metros o si es otra unidad de lo que vayamos a analizar. Aquí vemos la lectura de correcta de escrituras. Dice que todos los nombres deben estar en minúscula. Eh, por ejemplo, vamos a ver, voy a terminar de pasar esto. Metros no se escribe así. Metros es todo de minúscula. Kilogramos no se escribe así. Se escribe de esta forma. Newton no se pone así, solamente que sea un nombre propio, como el de Isaac Newton. Pero en este caso sería Newton como unidad de medida. Grados Celsius está permitido.
qué la C sea mayúscula? Yo muchas veces escucho a profesionales decir centigrados o centígrados y centigrados o a veces dicen grados Celsius, centígrados o hacen un montón de combinaciones raras. Hay dos tipos para la temperatura, tenemos los Kelvin, eh, no, no, pero sí, los grados Kelvin y los grados Celsius. Son los dos que se permiten. Kelvin lo usan los anglos y el Celsius es el sistema internacional. Deberían ser grados Celsius. ¿Qué se permite en la traducción de nombres de unidades? Puede ser la traducción de metros, meter o meter, kilogramo, kilogramo o kilograme. En diferentes idiomas también se permite que se escriba, depende si es una traducción. Luego dice digite un espacio entre la cantidad y el símbolo o nombre de la unidad. Por ejemplo, si ven esta lectura o esta escritura y esta otra, la forma correcta es siempre dejar un espacio entre los números y el nombre o las letras. No hay que escribirlo así todo pegado porque se ve feísimo y está malo. Debe dejar siempre un espacio. Así se ve espantoso. Por ejemplo, otra cosa, otra indicación importante es no abrevie los nombres de las unidades. Muchas veces he visto esto en los rótulos. Dice farmacia a 20 metros y pone MTS. Y eso está muy malo, está pésimamente escrito. Siempre se ponen la cantidad en números, en cifras, un espacio y el símbolo. No porque es metros, entonces es MTS, no, eso está malo. No porque es kilogramos, yo voy a abreviarlo a KGMS, no. Kilogramos es KG minúscula. Con un espacio siempre. Todo tiene que tener su espacio. Por ejemplo, dice no utilice siglas. Por ejemplo, centímetro cúbico. La forma correcta es esta y no 13C. 1,2 radianes sobre metros cuadrados, no este otro. Son formas donde no se ve escribir. No es lo correcto. Sí he visto que lo escriben y en muchas cosas, muchos profesionales usan este tipo de cosas, pero está malo. Luego, no debe utilizarse puntuación al final de la unidad. No es que como voy a terminar de escribir le pongo un punto. Solamente si es una escritura, si es una oración, es decir, eh, que ustedes vayan a redactar un informe, en sus trabajos se indiquen, se cortaron tantos metros de tela, así ponen un punto. O decir, la calle mide tantos metros, punto. Así es una oración, sí. Que van a determinar algo. Pero no en el caso de que ustedes van a poner 14,2 metros, por ejemplo, y poner un punto. No, eso no. Ni una coma. Solamente se permite nuevamente en lo que son escrituras. Aquí tenemos una tabla de lo que son equivalencias decimales. Tenemos lo que es el número o la potencia, el prefijo, el símbolo y la equivalencia decimal de ese prefijo del sistema internacional. Tenemos una unidad y eso a muchos les va a sonar muy similar a los términos. 10 unidades es igual a un decámetro. 100 unidades sería bueno, en este caso voy a utilizar el metro de referencia. Aquí sería un metro, 10 sería un decámetro, 100 sería un hectómetro, ya con 1000 serían un kilómetro, 1000 metros, ya con 1 millón sería un megametro y así sucesivamente. Un gigametro, un terametro, un petametro, un hexametro, hasta llegar a un yoctametro,
que tiene 24 ceros. Hacia abajo, igual se utiliza el metro como referencia. De forma negativa sería un decímetro, un centímetro, un milímetro, un micrómetro y así sucesivamente, un nanómetro, hasta llegar a un yocta, que es igual a, vamos a decir, un metro. Eh, bueno, es como dividir un metro entre 24, por decirlo así en palabras sencillas, entre 20, elevado 24 veces, pero de forma negativa. Aquí en este caso era elevar un metro 24 veces, pero de forma positiva. Estos son números súper grandes y estos son números súper pequeños, extremadamente pequeños. Entonces son las dos caras opuestas del sistema de prefijos del sistema internacional. Bueno, jóvenes, bueno, la clase hoy fue un poco más rápida. Sí necesito que repasen bastante eso porque eso entra en el examen y es la base para las siguientes semanas, que se va a estar tomando esto es de forma acumulativa el conocimiento de esta semana para ir viendo la siguiente semana acumulativa y así sucesivamente todas las clases van a ir siendo acumulativas. El conocimiento de la metrología es acumulativo. Entonces ocupo que esta clase la repasen bastante, además que hay examen, porque la próxima semana se va a volver a repasar un poco esta más lo que sea la otra semana. O sea, tienen que dominar estos conceptos para que puedan entender la siguiente clase. Entonces, de mi parte sería todo. Les deseo que tengan una linda noche y una bonita semana. Hasta luego.